Hay máquinas a las que la historia ama, y hay otras sobre las que aún se discute como si la batalla hubiese terminado ayer. El F-4U Corsair es exactamente de las segundas. Un hombre mira esa silueta y ve al caza más hermoso de su época. Otro tuerce el labio y recuerda el apodo que hiela la espalda: el exterminador de novatos. ¿Cuál de los dos tiene razón? Hoy lo sabrá todo. Buenos días, amigos. Lo que tenemos ante nosotros no es un simple avión. Es un enigma con un ala quebrada, una máquina a la que sus propios pilotos temían más que a cualquier enemigo en el aire. El caza embarcado más rápido de su tiempo, y al mismo tiempo un proscrito que la Marina se negó a ver sobre sus cubiertas. ¿Cómo es eso siquiera posible? Esto tiene que ver con uno de los destinos más extraños de la historia de la aviación mundial. Una máquina de cifras fantásticas, enviada al exilio, un caza vetado en la cubierta del portaaviones, que más tarde salvaría esa misma cubierta. Un aparato que se adelantó a su tiempo en una guerra y llegó irremediablemente tarde a otra. Y todo ello, un mismo diseño, un mismo nombre, un mismo carácter, pesado e indómito. Recuerden esta cifra. Por cada máquina perdida en combate, 1,5 se destruían por errores de pilotaje. 1,5. Es decir, el Corsair acababa con los suyos más a menudo que con los ajenos, y aún así, los aviadores no querían separarse de él. ¿Por qué? ¿Qué diabólico atractivo vivía en aquella ala quebrada? Esto tiene que ver con el corazón mismo de nuestro relato. Hoy recorreremos todo el camino, desde el tablero de dibujo de una oficina de diseño de 1938 hasta el último duelo aéreo en los cielos de Honduras, que llegó 3 décadas después del primer despegue. Habrá récords que nadie más fijó. Habrá una masacre que entró en la historia bajo un nombre siniestro. Habrá cautiverio, un regreso y una venganza tomada sobre un Mustang. Pónganse cómodos. Esta historia merece contarse hasta el final. 1938. La Marina de los Estados Unidos convoca un concurso. Necesita un nuevo caza embarcado, y lo necesita pronto. Los competidores hacen lo que hace todo ingeniero sensato. Toman aparatos del ejército ya existentes y los adaptan a toda prisa al servicio en buque. Barato, rápido, previsible. Y solo una compañía escupe sobre el sentido común. Chance Vought elige un camino que ningún otro se atrevió a tomar. En lugar de un caza, los ingenieros de Vought emprenden la construcción de 2 a la vez. 2 aviones radicalmente distintos, 2 plantas motrices, 2 filosofías. No es una red de seguridad, es un desafío. El primer prototipo recibe un corazón probado y fiable. El motor Pratt & Whitney Twin Wasp de 14 cilindros, 1,200 caballos. Un motor sin sorpresas ni escándalos. Con un motor así no se gana, pero tampoco se estrella uno en las pruebas. Esto tiene que ver con la bifurcación clave de todo el programa. Porque el segundo prototipo es una historia completamente distinta. Está previsto montarle el Pratt & Whitney R2800, que en ese momento apenas resopla en sus ensayos de banco. Crudo, sin perfeccionar, apenas rodado. Y al mismo tiempo monstruosamente potente. Incluso la versión más temprana de este motor entrega unos 1,800 caballos, 300 más que cualquier caza estadounidense de la época. Una cifra que dejaba sin aliento a los diseñadores. 46 litros de cilindrada, una doble estrella de 18 cilindros, una bestia, no un motor. Pero todo tiene su precio, y el coste de esta potencia resulta proporcional. El motor es pesado, arrastra hacia abajo todo el peso en vuelo de la máquina. Y más aún, para absorber con eficacia semejante par, hace falta una hélice gigantesca. No una corriente, sino palas tan largas que el diámetro supera los 4 metros. 4 metros de acero girando ante el morro de un caza embarcado que todavía debe posarse sobre la cubierta cabeceante de un portaaviones. ¿Cómo se supone que ha de meterse semejante rueda bajo el vientre del avión sin partirle las patas del tren de aterrizaje? Esto tiene que ver con el dilema mismo que lo decidió todo. La fiabilidad contra la potencia. El sentido común contra la ambición. El término medio seguro contra el batidor de récords capaz de cobrarse una vida en las pruebas. Cualquier directivo prudente habría elegido el primer prototipo, silencioso, comprensible, indulgente con los errores. Cualquiera, menos Vought. En los despachos de la compañía comprenden perfectamente lo que arriesgan. Un motor crudo significa plazos incumplidos, pruebas fracasadas, un golpe a la reputación si el contrato de la Marina se va a la competencia. Un cálculo erróneo y todo el programa se precipita al abismo junto con el dinero y el nombre de la firma. Pero la tentación es demasiado grande. 1,800 caballos no son una simple ventaja.
Son una candidatura al caza monomotor más rápido del país. Son la oportunidad de adelantar a todos de una vez, de saltar por encima de toda una generación de máquinas. Y VOD hace su apuesta. Una compañía que pudo tomar el camino fácil, elige deliberadamente el difícil, aquel con las mayores probabilidades de partirse el cuello. Dos prototipos aguardan en los talleres como dos bifurcaciones del destino. Uno promete calma, el otro, gloria o catástrofe. No hay tercera opción, y toda la historia que sigue es el relato de lo que ocurre cuando los ingenieros lo apuestan todo a un motor crudo, indómito y monstruosamente potente que ni siquiera ha aprendido todavía a funcionar como es debido. La decisión recae en un solo hombre. El diseñador jefe, Rex Beisel, observa ambos prototipos y firma la sentencia de la prudencia. La elección recae en el segundo, precisamente el del crudo y peligroso R2800. Beisel juzgó justificado el riesgo. Una frase breve, y tras ella está el destino de todo el programa y la reputación de la firma. De este trazo de pluma arranca el verdadero drama de ingeniería. Porque un motor potente crea de inmediato un problema imposible de esquivar. Un motor gigantesco necesita una hélice gigantesca, palas de más de 4 metros de diámetro. Y aquí toda la aritmética se derrumba. Monte esa rueda sobre un tren de aterrizaje corriente y las palas rozarán la cubierta al tomar tierra. Eleve el avión sobre patas largas y obtendrá una estructura inestable, quebrada al primer contacto brusco. Un caza embarcado sobre patas altísimas está condenado. Un círculo vicioso del que, al parecer, no había salida. Esto tiene que ver con la solución más elegante de todo el diseño de la máquina. Beisel y sus ingenieros no elevaron el avión, bajaron el ala. El célebre esquema de ala de gaviota invertida. El ala se aparta del fuselaje hacia abajo, se quiebra en un ángulo característico hacia el suelo, y desde el punto más bajo de esa quiebra crecen patas cortas y robustas del tren de aterrizaje. La hélice obtiene la luz necesaria y las patas del avión quedan bajas y firmes. Una sola solución mata a 2 pájaros de un tiro. Ni las palas tocan la cubierta, ni la toma de tierra deja de ser más segura. Fue precisamente esta quiebra la que dio al Corsair su inconfundible e irrepetible silueta. Pero el motor potente golpea más que al tren de aterrizaje. 18 cilindros que hacen girar una hélice de 4 metros crean un par de reacción monstruoso. La máquina se ve literalmente impulsada a torcerse y rolar sobre su propio eje. En el despegue y a baja velocidad, esto es mortalmente peligroso. Los ingenieros responden con frío cálculo. Todo el empenaje de cola se desvía 2 grados a la izquierda. Una pequeña argucia, invisible al ojo, que sofoca el par parásito y mantiene al avión en línea recta. Esto tiene que ver con aquello de lo que VOD se enorgullecía en especial, la disciplina de peso de la estructura. La máquina queda literalmente pulida. Entran en el juego aleaciones de magnesio avanzadas para su tiempo, ligeras pero resistentes. Las uniones se realizan con soldadura por puntos en lugar de pesados costurones de remaches. Cada kilogramo ahorrado trabaja a favor de la velocidad y la maniobra. El resultado es una célula en la que la perfección aerodinámica se combina con un peso reducido. Para el motor más potente del país, se crea una envoltura digna de él. En febrero de 1940, la maqueta a tamaño real se planta ante la Comisión de la Marina. Oficiales exigentes inspeccionan el ala quebrada, el largo capó, las líneas insólitas y dan su aprobación. El programa recibe luz verde. Ahora, de los planos y la maqueta de madera a un vuelo real, queda un solo paso, y ese paso se extiende a lo largo de un año de tenso trabajo. El 29 de mayo de 1941, el piloto de fábrica Lyman Bullard se encarama a la cabina de la máquina experimental. El motor cobra vida, la hélice de 4 metros corta el aire, y el Corsair se despega del suelo por primera vez. En el cielo, un avión sobre el que se ha apostado todo, el motor crudo, el ala astuta y la reputación de VOD. La apuesta está hecha, las fichas están sobre la mesa, y ahora la máquina debe demostrar cuánto vale la audacia de sus creadores. El recién llegado empezó a batir récords desde el principio. En uno de sus primeros vuelos, el Corsair experimental, sin esfuerzo aparente, aceleró hasta los 650 km por hora. Para los baremos de 1941, la cifra era pasmosa. Ningún caza monomotor estadounidense había volado jamás tan rápido. La apuesta de VOD por el motor monstruoso se pagaba con creces. La máquina, literalmente, desgarraba el aire. Pero la verdadera sensación aguardaba en las pruebas de picado.
Al lanzar el avión a un descenso pronunciado, los pilotos vieron en los instrumentos algo difícil de creer. El Corsair se acercó al límite de los 900 kilómetros por hora. Para una máquina de pistón de principios de los 40, era una cifra desorbitada, casi fantástica, al borde mismo de lo que la estructura podía soportar. El aire, a tales velocidades, golpea el revestimiento como un mazo. Esto tiene que ver con uno de los episodios más tensos de todo el programa de pruebas. Al recuperarse del picado, las sobrecargas y la corriente de frente resultaron más fuertes que el material. El prototipo perdió parcialmente el entelado del timón de profundidad. Simplemente se lo arrancó la corriente de frente. Cualquier otra máquina, en semejante situación, podría haberse deshecho en el aire. Pero el Corsair aguantó, y el piloto logró conservar el control y posar a salvo el avión malherido. La estructura demostró el margen de resistencia que le habían infundido los ingenieros de Vought. Así pues, ante la Marina se erguía un caza de cifras sobresalientes, el monomotor más rápido del país, robusto, capaz de soportar un picado enloquecido, listo, al parecer, para entrar en serie y en combate al día siguiente. Y aquí surge una pregunta de la que no hay escapatoria. ¿Por qué, entonces, una máquina tan prometedora empezó a llegar a las unidades de primera línea solo 2 años después? ¡2 años! Toda una eternidad según la medida de una guerra que ya ardía al otro lado del océano. La respuesta resultó ofensivamente simple. El culpable era aquel mismo motor al que Vought lo había apostado todo. Una planta motriz cruda, sin perfeccionar. El R2800 era un motor de potencial gigantesco, pero al comienzo de su andadura era caprichoso, se averiaba y servía una desagradable sorpresa tras otra. La potencia había topado con la fiabilidad, y la fiabilidad aún no estaba ahí. Esto tiene que ver con el ingrato papel que le tocó precisamente al Corsair. El F4U fue el primer avión del mundo en recibir esta doble estrella de Pratt & Whitney. El primero, es decir, el conejillo de Indias. Sobre él recayó el peso principal del perfeccionamiento del nuevo motor. Todas las enfermedades de infancia del propulsor, cada parada, fallo y avería, salieron a la luz en esta máquina. Mientras los ingenieros de Pratt & Whitney, mes tras mes, cazaban los defectos, un caza terminado, ansioso por el cielo, permanecía en tierra. El precio de esta primacía resultó alto, pero no en vano. Hacia mediados de la Segunda Guerra Mundial, los males principales del motor fueron vencidos uno tras otro. El R280 no solo se recuperó. Entró en la historia como uno de los mejores motores aeronáuticos de pistón jamás creados. Aquel mismo motor que durante 2 años mantuvo al Corsair encadenado al suelo, se convirtió al final en su mayor fortaleza. La apuesta dio fruto, pero el coste fueron 2 años perdidos, y en una guerra, esos no vuelven. En junio de 1942, los Corsair de serie empezaron por fin a abandonar la cadena de montaje, pero ya no era el mismo avión que había despegado un año antes. La máquina se había transformado de forma visible, y esa transformación no salió barata. Los militares, apenas recibido su batidor de récords, quisieron de inmediato más y exigieron rehacer por completo el armamento. La diferencia más llamativa fue el desplazamiento de la cabina del piloto hacia atrás. La cubierta se corrió hacia la cola, alterando de forma notable todo el aspecto del caza. Rex Weissel se vio obligado a esta medida para satisfacer el repentino y categórico deseo del cliente. La Marina exigió alojar en el ala nada menos que 6 ametralladoras pesadas Colt Browning. No 4, como antes, sino 6 bocas de fuego, y además con una dotación de munición imponente. 2.500 cartuchos por andanada. Esto tiene que ver con el núcleo mismo de la reacción en cadena que desató la nueva exigencia. 6 ametralladoras con semejante diluvio de munición ocuparon todo el espacio libre del ala, y el espacio que tuvieron que ocupar fue precisamente aquel donde antes se alojaba el combustible. Sencillamente, ya no había dónde meter los depósitos. Un ala atestada de armamento hasta el tope ya no podía albergar el carburante. Los ingenieros se enfrentaron a un problema con una única solución, y esa solución auguraba desgracia. El combustible se trasladó a la sección central. El depósito principal se mudó al fuselaje y quedó justo delante del piloto, en el compartimento entre el motor y la cabina. Para liberar espacio para la munición, los diseñadores sentaron al piloto, en la práctica, a horcajadas sobre un barril lleno de carburante. Fue por culpa de este depósito, por lo que hubo que desplazar la cabina hacia atrás. La lógica era de hierro, la disposición forzada y las consecuencias diferidas. Como más tarde se aclararía, esta decisión arrastró consecuencias de largo alcance.
El depósito situado ante el piloto cambió para siempre la visibilidad desde la cabina, el comportamiento de la máquina y su propia reputación. Lo que en los planos de 1942 parecía un compromiso razonable, se convertiría en uno de los rasgos más dolorosos del carácter del Corsair, pero en aquel momento nadie lo sospechaba aún. Esto tiene que ver con el cuadro general de las prisas con que se empujaba la máquina hacia la producción. La guerra no esperaba, el frente necesitaba aviones, y cada nueva exigencia de la Marina había que cumplirla sobre la marcha, rehaciendo un diseño ya casi terminado. 6 ametralladoras en lugar de 4, 2.500 cartuchos, un depósito ante el piloto, una cabina desplazada. Todo ello fue fruto de un único deseo de los militares de obtener una máquina más fuerte y más dentuda. El deseo se cumplió. El F-4U de serie salía del taller formidable y bien armado. 6 bocas pesadas, el motor más potente del país, una velocidad de récord, una célula robusta. Sobre el papel, el caza embarcado ideal, el sueño de cualquier marina. Quedaba poner a prueba ese sueño en la práctica, soltarlo sobre la cubierta de un portaaviones y ver cómo se comportaba la máquina allí donde estaba destinada a combatir. Y aquí, el Corsair tenía preparada una amarga decepción para sus creadores. Los primeros vuelos de prueba desde el portaaviones Saratoga se saldaron con una decepción absoluta. El batidor de récords, el terror de los campos de pruebas. Sobre la cubierta se transformó de pronto en una bestia rabiosa y desobediente. Todo aquello de lo que Vogt se enorgullecía se volvió, sobre la cubierta cabeceante del portaaviones, contra la propia máquina. El servicio en buque dejó al descubierto defectos invisibles en un aeródromo de tierra. La primera desgracia llegó del lugar mismo donde la habían sembrado los propios diseñadores. El larguísimo capó, bajo el cual se ocultaba el motor gigantesco, junto con la cabina desplazada hacia atrás, bloqueaba por completo la visibilidad hacia adelante. En la toma de tierra, en el momento más crítico, el piloto sencillamente no veía la cubierta justo frente a él. El enorme morro se alzaba hacia arriba y cegaba al aviador, convirtiendo la aproximación recta en una lotería mortalmente peligrosa. Una máquina capaz de alcanzar velocidades de récord no podía posarse como es debido sobre su propio buque. Esto tiene que ver con toda una cadena de defectos, cada uno peor que el anterior. El segundo de la lista eran los amortiguadores del tren de aterrizaje, demasiado duros, demasiado rígidos. Al tocar la cubierta, el Corsair no amortiguaba el golpe, sino que rebotaba del entarimado como una pelota. El pesado caza saltaba de nuevo al aire, pasaba por encima de los cables del freno de aterrizaje y volvía a golpear con dureza la madera con las ruedas. Cada toma de tierra de estas se convertía en una lucha por la supervivencia en la que el piloto podía perder en cualquier segundo. Pero el defecto más siniestro resultó ser el tercero. Al alcanzar la velocidad de aterrizaje, a baja altura, justo en el borde de la cubierta, el Corsair de pronto entraba en pérdida sobre un ala. El plano izquierdo, sin previo aviso, perdía la sustentación y la máquina se inclinaba bruscamente de lado. En un picado a alta velocidad, semejante temperamento aún puede perdonarse. Allí hay reserva de altura. Pero a unos pocos metros sobre la cubierta, en el instante del contacto, esta entrada en pérdida no dejaba al piloto ni una sola posibilidad de corregir el error. El caza embarcado más rápido del país resultó mortalmente peligroso, precisamente en el papel de caza embarcado. Esto tiene que ver con el desenlace que muchos ya presentían. La Marina trazó su raya. Sopesando las cifras de récord en un platillo y el comportamiento asesino junto a la cubierta en el otro, el mando, a largo plazo, tomó su decisión en contra del Corsair. Como caza embarcado de la flota, se designó al producto de los competidores de la firma Grumman, el más tranquilo, más obediente y más indulgente F-6F Hellcat. La máquina de peores cifras de vuelo venció a la máquina de las mejores, y aquí el destino del Corsair dio su giro principal. El avión no fue desguazado ni rechazado del todo, fue desterrado. A partir de entonces, todos los F-4U que se construían, pese a sus características superiores, se dirigían lejos de las cubiertas de los portaaviones, directamente a los escuadrones del Cuerpo de Marines. Un caza creado para el portaaviones quedó apartado del portaaviones. La mejor máquina marchó a combatir desde aeródromos de tierra, cediendo la cubierta del buque a un rival más débil. La paradoja de esta decisión es difícil de exagerar. El Cuerpo de Marines recibió a su disposición el caza monomotor más rápido de los Estados Unidos, no por la generosidad del mando, sino porque la Marina no sabía cómo domar su temperamento junto a la cubierta. Lo que se concibió como un destierro y una condena se convirtió, para el Corsair,
en una oportunidad inesperada. Fue sobre las islas del Pacífico, lejos de las cubiertas de los portaaviones, donde esta máquina empezaría a escribir su verdadera biografía de combate. El 14 de febrero de 1943, el escuadrón del Cuerpo de Marines VMF-124 entró en su primer combate. El día de San Valentín, la fiesta de los enamorados, quedó grabado para siempre en la historia del Corsair como el día de una derrota brutal y humillante. La máquina, elogiada por sus cifras de récord, en su primera acción real, se ahogó en la sangre de sus propios pilotos. La misión parecía rutinaria. Los cazas despegaron para escoltar a unos bombarderos dentro de un gran grupo aéreo mixto. La formación avanzaba sobre las aguas del Pacífico Meridional, no lejos del estrecho junto a la isla de Bougainville. Jóvenes aviadores de los marines llevaban al combate por primera vez sus flamantes F-4U, y a sus espaldas había muy pocas horas de vuelo sobre la caprichosa máquina. La experiencia faltaba de forma catastrófica. Esto tiene que ver con el punto más vulnerable de la preparación de los estadounidenses: la coordinación y la vigilancia en el aire. Los japoneses aparecieron de repente. La formación fue interceptada por una cincuentena de cazas embarcados enemigos y el ataque cogió a los estadounidenses por sorpresa. Sencillamente no detectaron la amenaza a tiempo y los pilotos japoneses se abalanzaron sobre la formación desde arriba, desde el lado del sol, en la posición más ventajosa para el ataque. En cuestión de minutos, el ordenado dispositivo de combate se convirtió en una reyerta. Lo que ocurrió a continuación dio a esta batalla su terrible apodo. En la literatura anglosajona, el choque recibió, no sin razón, el nombre de la masacre del día de San Valentín. Los estadounidenses perdieron 10 de sus aviones en cuestión de minutos. 10 máquinas, en un único combate corto y febril. Pilotos japoneses experimentados, sobre sus ágiles cazas, abatían a los torpes novatos casi con total impunidad, aprovechando su superioridad numérica, el factor sorpresa y su propia experiencia de combate. Esto tiene que ver con la parte más amarga de aquella aritmética. Las pérdidas del enemigo frente a la derrota estadounidense parecían burlonamente modestas. Solo 3 máquinas enemigas abatidas. 10 contra 3. Ese fue el precio que el Corsair pagó por su debut de combate. Una proporción de la que uno quiere apartar la mirada. La máquina en la que se habían depositado tantas esperanzas perdió su primer combate de forma rotunda, y lo perdió de forma humillante. Cabría pensar, ¿qué otra sentencia hacía falta? El caza embarcado más rápido del país, rechazado por su propia marina, había suspendido ahora con estrépito también el examen de combate. Los escépticos que torcían el labio al ver el ala quebrada se mostraban triunfantes. He aquí el precio de las ambiciones de Vought. He aquí cuánto valen todos esos récords de velocidad, si en el combate real la máquina perece por decenas, sin infligir al enemigo ni un daño comparable. Esto tiene que ver con la trampa en la que se cae al juzgar el material por la primera impresión. El asunto no estaba en la máquina misma. 10 cazas perdidos eran el pago no por defectos de diseño, sino por la inexperiencia, por la ausencia de táctica, por la incapacidad de usar las virtudes del nuevo avión. Los jóvenes pilotos se lanzaron al carrusel de virajes contra un enemigo que no tenía igual precisamente en ese combate cerrado de maniobra. Lucharon según reglas ajenas, en campo ajeno, y perdieron como era de esperar. El japonés A6M0 era un maestro insuperable del viraje. Ligero, ágil, obediente, retorcía a su favor cualquier combate de maniobra y, literalmente, se ponía a la cola de cualquiera que intentara superarlo en un giro. El pesado e inerte Corsair, atiborrado de armamento y combustible, era cualquier cosa menos un acróbata de circo. Intentar vencer al cero en su propio elemento, en un carrusel de virajes a baja altura, equivalía a afirmar la propia sentencia. Ese fue precisamente el error que cometieron los aviadores del VMF-124. La lección de la masacre del día de San Valentín se pagó a un precio terrible, pero era precisamente esa lección la que había que aprender. 10 máquinas perdidas gritaban una sola cosa. Con el Corsair no se podía combatir como se estaba acostumbrado. Hacía falta otra táctica, otra cabeza, otro enfoque de la esencia misma del combate aéreo. La máquina poseía un potencial colosal, pero ese potencial todavía había que sacarlo a la luz. Por ahora, sobre los escuadrones del Cuerpo de Marines pendía la sombra del debut más vergonzoso que quepa imaginar. La derrota del día de San Valentín podría haber puesto fin a la carrera de combate del Corsair, pero ocurrió lo contrario. Los pilotos del Cuerpo de Marines extrajeron de la catástrofe conclusiones frías y sobrias y, literalmente sobre la marcha, reescribieron las reglas del combate aéreo.
El punto de inflexión llegó deprisa, y no llegó en la oficina de diseño, sino en la cabeza del aviador. La revelación principal era simple y despiadada. Combatir contra el cero en sus propias condiciones era un suicidio, lo que significaba que esas condiciones había que anularlas sin más. Los estadounidenses dejaron de enredarse en el carrusel de maniobra e impusieron al enemigo su propio juego. Construyeron toda su táctica sobre dos triunfos que la máquina japonesa no tenía ni podía tener: la velocidad y la potencia del picado. Esto tiene que ver con la esencia misma del nuevo enfoque, que entró en la historia con el nombre de golpea y huye. El esquema estaba afinado al límite. El Corsair tomaba posición por encima del enemigo, acumulaba altura y velocidad, y luego se descolgaba en un ataque vertiginoso. Una pasada relámpago, una ráfaga corta de las 6 bocas pesadas, y la máquina ascendía sobre su reserva de velocidad sin dar al cero la menor posibilidad de engancharse a ella en un viraje. El piloto japonés veía ante sí el blanco solo una fracción de segundo, tras lo cual desaparecía en las alturas. No podía alcanzar al Corsair ni forzarlo a un viraje. La superioridad en cifras era decisiva. En velocidad máxima, el F4U dejaba muy atrás al A6 M50, y en el picado, la diferencia se volvía directamente un abismo. La pesada y resistente máquina estadounidense se descolgaba hacia abajo como una piedra y aceleraba hasta velocidades a las que el ligero japonés corría el riesgo de deshacerse en el aire. El cero no podía ni alcanzar al Corsair en el picado ni seguirlo a salvo. Allí donde el japonés buscaba la salvación en un descenso pronunciado, lo alcanzaba la ruina. La estructura no soportaba tales velocidades. Esto tiene que ver con el duro código de reglas que los pilotos aprendieron con la sangre de sus predecesores. El combate de maniobra a baja altura quedaba en adelante bajo la más estricta prohibición. La causa residía en el carácter mismo de la máquina. Una vez perdida la velocidad, por debajo de los 3000 metros el Corsair se convertía en una mole inerte y torpe. El pesado caza perdía ante el ágil japonés en velocidad de ascenso y en aceleración. Sencillamente le faltaba viveza para medirse con el cero a baja cota. Descender hasta el suelo y aceptar allí el combate en viraje equivalía a entregar voluntariamente al enemigo todas las ventajas. Por eso, la fórmula de la supervivencia sonaba corta y clara. Conserva la altura, conserva la velocidad, golpea desde arriba y asciende. No te dejes arrastrar hacia abajo, no malgastes energía en virajes inútiles. No intentes superar en maniobra a quien no se puede superar. Combate con la cabeza, no con los reflejos. Quien dominaba estas reglas pasaba de presa a cazador, y el resultado no se hizo esperar. Aquel mismo escuadrón del Cuerpo de Marines Finn MF-124, que había sobrevivido al vergonzoso debut, en apenas 2 meses de combates, reescribió por completo sus estadísticas. En su haber quedaron 68 aviones enemigos abatidos. 68 victorias frente a unas pérdidas propias de tan solo 11 cazas. Comparen esa proporción con el 10 contra 3 en que se saldó el primer combate, y la magnitud del cambio se vuelve evidente. Esto tiene que ver con la lección principal de toda la historia del Corsair como máquina de guerra. El mismo escuadrón, el mismo avión, el mismo enemigo, y un resultado diametralmente opuesto. Solo había cambiado una cosa: la gente había aprendido a comprender la máquina y a usar precisamente sus virtudes, en lugar de combatir contra su naturaleza. Los defectos que sobre la cubierta parecían una condena se convirtieron en las grandes alturas en virtudes temibles. La pesada inercia que dejaba al Corsair indefenso a baja cota se transformaba en altura en una energía indómita de picado. El potente motor que tantos quebraderos de cabeza había dado durante su perfeccionamiento, ahora, una y otra vez, sacaba al piloto del combate con vida. La máquina había encontrado por fin su elemento, el combate veloz, de altura y fugaz, en el que vence no el más ágil, sino el más rápido y calculador. A partir de ese momento, el Corsair dejó de ser presa y empezó a labrar su propia reputación temible. Toda máquina legendaria tiene su piloto legendario. Para el Corsair, lo fue el mayor Gregory Boyington, apodado Papi. Un oficial ya no joven según la medida de la guerra, un hombre de temperamento pesado e intratable, parecía cortado del mismo metal terco que su caprichoso avión. Una máquina de mal carácter se había encontrado un comandante a su altura. Boyington no sabía morderse la lengua, y eso le costó la carrera. Áspero, insolente, sin deferencia ni hacia los superiores ni hacia la cadena de mando, se ganaba enemigos más deprisa de lo que abatía aviones enemigos. Hasta mediados de 1943, el piloto de combate, en sus propias palabras mordaces, gastó los pantalones en el cuartel general,
apartado de cualquier trabajo de verdad. El talento de un piloto permanecía ocioso mientras la guerra ardía alrededor y un hombre con madera de gran as barajaba papeles en la retaguardia. Esto tiene que ver con uno de los giros más inesperados de su destino. Cuando el ansiado permiso por fin llegó, Boynton se entregó al trabajo con la furia de un hombre al que demasiado tiempo le habían atado las manos. En poco tiempo forjó, a partir de aviadores dispersos y sin acomodo, una unidad de combate, el Escuadrón de Caza 214. Eran pilotos sin sitio, sin reputación, sin nombres sonoros, y el propio comandante los bautizó en broma como las ovejas negras, las ovejas sarnosas que ningún rebaño respetable acogía. El emblema con ese apodo descarado se pintó en los capós de sus Corsair. Las ovejas negras hincaron el diente en el blanco más temible de todo el teatro de operaciones, Rabaul. Esta poderosísima base de las fuerzas aéreas japonesas era un auténtico avispero, protegido por centenares de aviones y una densa defensa antiaérea. Asomarse por allí significaba meterse en el horno. Fue precisamente allí, en los cielos de Rabaul, donde el escuadrón de Boyington desplegó toda su fuerza. Esto tiene que ver con unas cifras que hablan por sí solas. En apenas 84 días de combates, las ovejas negras destruyeron y dañaron gravemente más de 200 máquinas enemigas. 200 aviones del enemigo en menos de 3 meses, un resultado que corta la respiración. Y 22 de esas victorias el comandante las anotó personalmente en su haber. Boyington no se quedaba a la espalda de sus subordinados. Los llevaba al combate él mismo, dando ejemplo de aquella caza de altura y velocidad que habían dominado los pilotos del Corsair. Pero la guerra no perdona ni a los mejores. El 4 de enero de 1944, el Corsair averiado de Gregory Boyington se precipitó en las aguas del Pacífico. La máquina del comandante de las Ovejas Negras desapareció entre las olas, y al principio parecía que para el valiente mayor todo había acabado. Durante mucho tiempo no hubo absolutamente ninguna noticia de su destino. Sus compañeros de armas lo contaron entre quienes no regresaron de la misión. La patria lloraba a un as caído. Esto tiene que ver con un desenlace difícil de creer. Tras el fin de la guerra se supo que Boyington estaba vivo. El piloto herido había sobrevivido de milagro a aquel siniestro. Había sido recogido por el enemigo y había pasado 1 año y medio en cautiverio. 1 año y medio de anonimato, privaciones e incertidumbre, allí donde hacía tiempo lo habían enterrado en ausencia. Y durante todo ese tiempo, el hombre dado por perdido aguantó, esperó y creyó que regresaría. Gregory Boyington regresó a su patria. La historia de un hombre de carácter insufrible, apartado de los combates y que luego creó uno de los escuadrones más productivos de la guerra, halló su conclusión, y una conclusión feliz. El comandante al que los suyos habían enterrado mentalmente atravesó el cautiverio y dio el paso de vuelta hacia sus compañeros. Su destino se entrelazó con el del Corsair tan estrechamente que uno se volvió inseparable del otro. Una máquina de mal carácter y un piloto de mal carácter, que juntos inscribieron una de las páginas más brillantes en la crónica de combate del Pacífico. En la figura de Boyington se reflejó, como en un espejo, todo el carácter de su avión. Ambos eran incómodos, ambos irritaban a los superiores, ambos esperaron largo tiempo su hora al margen del trabajo de verdad, y ambos, llegada su hora, demostraron que descartarlos había sido un error imperdonable. Papi, Boyington y su casa de ala quebrada se convirtieron en símbolo de una fuerza terca, imposible de quebrar ni por el rechazo de la Marina, ni por la vergüenza del primer combate, ni siquiera por 1 año y medio de cautiverio. Mientras sobre las islas del Pacífico retumbaban los combates, lejos en la retaguardia los ingenieros de Vogt libraban una batalla propia, contra los defectos de su propia máquina. Aquella visibilidad asesina en la toma de tierra, aquella ceguera que había cerrado al Corsair el camino a la cubierta, no daban tregua a los diseñadores. El fruto de su minucioso trabajo fue la modificación profundamente reelaborada F4U-1A. Los cambios apuntaban directos al punto dolorido. La antigua cubierta plana de la cabina, baja y angosta, cedió su lugar a una nueva, abombada, elevada, que daba al piloto una visibilidad mucho más amplia hacia los lados y hacia adelante. Y más aún, el propio asiento del piloto se elevó 18 centímetros respecto al anterior. 18 centímetros, una nimiedad sobre el plano, pero fueron precisamente esos centímetros los que alzaron la cabeza del piloto por encima del largo capó y le devolvieron lo que tanto le había faltado en el Saratoga: la posibilidad de ver dónde se posaba.
Esto tiene que ver no solo con la visibilidad, sino con el corazón mismo de la máquina. El motor reelaborado permitía ahora un sobreimpulso de 5 minutos, un régimen breve de potencia máxima. El piloto podía, por poco tiempo, exprimir todo del motor y obtener un aumento de unos 40 km por hora sobre una velocidad ya de récord. En el fugaz combate de altura, donde todo lo deciden los segundos y unos metros de más de altura, semejante reserva se convertía en la diferencia entre la victoria y la ruina. La máquina se volvió aún más rápida y aún más peligrosa. Y por entonces nació una idea destinada a dar la vuelta a todo el destino del Corsair. Parte de los cazas, a modo de experimento, se equiparon con soportes para bombas. Un avión creado como caza puro empezó a probarse para el papel de máquina de ataque, portadora de bombas para trabajar contra blancos terrestres. La idea era tentadora, pero exigía comprobación en condiciones reales, y para esa comprobación entró en escena una figura verdaderamente legendaria. Esto tiene que ver con uno de los nombres más sonoros de la aviación del siglo XX. A las pruebas se sumó Charles Lindbergh, aquel mismo hombre que en 1927 fue el primero en cruzar el Atlántico en solitario y se convirtió en una leyenda viva en ambos continentes. Hacia 1944, el célebre aviador, civil por estatus, partió de gira por los escuadrones de combate del Pacífico para ayudar en la práctica a los pilotos a exprimir el máximo de su material. Lo que Lindbergh demostró en los cielos de las islas echó por tierra todas las nociones anteriores sobre las capacidades de la máquina. Los militares creían que el Corsair era capaz de levantar una carga de bombas más bien modesta. Lindbergh demostró lo contrario, y lo demostró no de palabra, sino en decenas de salidas reales. Pilotando con seguridad el caza, lo elevó al aire una y otra vez con una carga en la que al principio pocos creían. Bajo el ala y el fuselaje de la máquina, colgaban cerca de 2 toneladas de bombas. Esto tiene que ver con el núcleo mismo de la sensación que provocó Lindbergh. 2 toneladas eran el doble, y a veces más, de lo que antes se consideraba el límite para un caza monomotor. La máquina rechazada como caza embarcado resultó en realidad un potentísimo avión de ataque cuyo potencial sencillamente se subestimaba. El célebre piloto sacó a la luz una reserva oculta del diseño que ni siquiera sus creadores sospechaban. El experimento de Charles Lindbergh no quedó en una bonita exhibición. Condujo directamente a la aparición de una versión cazabombardera de pleno derecho, el F4U-1D. Esta máquina recibió un blindaje adicional que protegía al piloto en el peligroso trabajo junto al suelo, y numerosos pilones para fijar armamento de cohetes y bombas. De caza puro, el Corsair se transformó en un temible todoterreno, igual de peligroso en el combate aéreo y en el ataque a blancos terrestres. Y entonces ocurrió lo que hasta hacía poco era imposible de creer. Por aquel mismo tiempo, la Marina de los Estados Unidos levantó por fin la prohibición de operar el Corsair desde las cubiertas de sus propios portaaviones. La máquina desterrada con vergüenza a los aeródromos de tierra del Cuerpo de Marines regresaba al lugar mismo del que un día la habían echado. Al proscrito se le concedía el derecho a volver al buque. Pero, ¿quién, entonces, había logrado demostrar a la Marina que el caprichoso caza podía, después de todo, domarse sobre la cubierta? La respuesta llegó de un lado completamente inesperado. Desde el otro lado del océano, de los aliados. La respuesta llegó de Gran Bretaña. Lo que los ingenieros y almirantes estadounidenses habían lidiado durante años, los ingleses lo resolvieron deprisa, barato y de un modo casi burlonamente simple. Durante los años de la guerra, en el marco del acuerdo de préstamo y arriendo, Gran Bretaña recibió más de 2.000 cazas con el ala quebrada, y, lo que es especialmente revelador, la mayoría de ellos operaba no desde enormes portaaviones de ataque, sino desde buques británicos relativamente pequeños. Aquello parecía una burla del sentido común. La caprichosa máquina que su propia marina había temido soltar desde las espaciosas cubiertas del Saratoga, los británicos la posaban sobre las angostas cubiertas de portaaviones pequeños, allí donde no había derecho alguno al error. ¿Cómo resultó eso siquiera posible? ¿En qué se diferenciaban los aviadores reales de sus colegas estadounidenses que 2 años antes habían declarado al Corsair no apto para el servicio en buque? Esto tiene que ver con una de esas soluciones ante las que uno quiere quitarse el sombrero. Todo lo ingenioso es simple. Los estadounidenses habían intentado posar la máquina en recto, aproximándose a la cubierta de frente, y era precisamente entonces cuando el largo capó bloqueaba la visibilidad en el momento más crítico. Los británicos renunciaron por completo a la aproximación recta. En su lugar, entraban a aterrizar en curva, de costado, en derrape,
girando la máquina de modo que el morro quedaba apartado de la línea de marcha. Gracias a ese astuto giro, el oficial de señales sobre la cubierta del buque permanecía en el campo de visión del piloto hasta el último instante. El aviador veía hasta el final tanto la cubierta como al hombre que lo guiaba en la toma de tierra. El problema del capó ciego se esfumó, no a costa de rehacer el diseño, sino a costa de cambiar la trayectoria. La segunda dolencia crónica de la máquina, los mecánicos británicos la aplastaron con la misma elegante simpleza. El Corsair sufría crónicamente de salpicar de aceite la cubierta de la cabina. El aceite de la parte superior del compartimento del motor volaba directamente sobre el acristalamiento, enturbiando la visión ya en pleno vuelo. Los ingenieros podrían haber pasado meses buscando una compleja solución técnica. Los mecánicos de la Royal Navy obraron de otro modo. Sencillamente fijaron cerradas, para siempre, las persianas de refrigeración de la parte superior del compartimento del motor. Cortaron la vía por la que el aceite se lanzaba sobre la cubierta de la cabina y el problema desapareció. Tosco, barato, infalible. Esto tiene que ver con la amarga ironía de toda la historia del Corsair. Los aliados británicos, en cuestión de meses, domaron la máquina que su propia marina había considerado indomable durante 2 años. Fue precisamente su éxito el que, en no poca medida, empujó a los estadounidenses a levantar la prohibición de operar el caza desde sus propias cubiertas. Manos ajenas demostraron lo que las propias no habían creído, y la máquina, entretanto, alcanzaba el cenit de su forma. La última de las modificaciones de serie que llegó a alcanzar la Segunda Guerra Mundial fue la F4U-4. Al motor se le sumaron otros 400 caballos y se combinó con una nueva hélice de 4 palas. El resultado asombraba la imaginación. Una máquina de combate de 6 toneladas aceleraba hasta los 720 km por hora. A esa velocidad el Corsair superaba en más de 50 km por hora a su rival jurado, aquel mismo F6F Hellcat al que un día se le había dado la cubierta en su lugar. El proscrito resultó más rápido que el vencedor, y aún así, todas estas virtudes había que pagarlas. Por su temperamento pesado y terco y su elevado índice de accidentes, el Corsair se ganó entre los pilotos un sombrío apodo, el exterminador de novatos. La máquina no perdonaba los errores y castigaba a los pilotos inexpertos sin piedad. Bastaba con que un joven aviador se descuidara en la toma de tierra, perdiera velocidad en el momento inoportuno o moviera la palanca con demasiada brusquedad, y el formidable caza se volvía contra su propio dueño. Esto tiene que ver con una estadística que suena como una sentencia. Por cada máquina perdida en combate con el enemigo, 1,5 se destruían por errores de pilotaje. 1,5. Es decir, la propia cubierta, el propio aeródromo y la propia inexperiencia acababan con el Corsair más a menudo que el fuego enemigo. El caza embarcado más rápido de su tiempo era a la vez uno de los más peligrosos para quienes apenas dominaban su caprichoso carácter. Temible para el enemigo e implacable con el novato, así entró el Corsair en la leyenda de combate. Hacia el comienzo de 1945, había ocurrido algo que apenas 2 años antes habría parecido impensable. Todas las principales formaciones de portaaviones de los Estados Unidos llevaban sobre sus cubiertas un único tipo de caza. Aquel mismo Corsair al que la Marina había desterrado un día con vergüenza a los aeródromos de tierra. El proscrito no solo había regresado a los buques, había desplazado a todos sus rivales y se había convertido en dueño de las cubiertas estadounidenses de un extremo a otro del Pacífico. Para entonces, la guerra en el aire ya casi se había apagado. El enemigo apenas conservaba aviación capaz de combatir. Los mejores pilotos no habían regresado de las batallas anteriores, las fábricas yacían en ruinas, el combustible escaseaba hasta para los vuelos de instrucción. Los duros aéreos en los que el Corsair había afinado su táctica de altura pasaban al pasado. Ante las máquinas renovadas, se alzaban 2 tareas completamente nuevas, y ambas estaban ligadas no al combate aéreo clásico. Esto tiene que ver con el arma más terrible de la etapa final de la guerra en el Pacífico, los ataques kamikaze. Privado de aviación normal, el enemigo lo apostó todo a pilotos suicidas que dirigían máquinas cargadas de explosivos directamente contra los buques estadounidenses. Solo una densa cortina de caza sobre la flota podía detener esa oleada. Y aquí la velocidad de récord del Corsair, su potente armamento de 6 bocas y su robusta estructura resultaron de lo más oportunos. La máquina interceptaba a los atacantes en su aproximación, desbaratando su formación mucho antes de que pudieran alcanzar las cubiertas. La segunda tarea era aún más importante.
El Corsair se transformó en el principal instrumento de apoyo directo a las operaciones de desembarco. Mientras los marines asaltaban islas fortificadas, los cazas de ala quebrada pendían sobre el campo de batalla, descargando sobre la defensa enemiga bombas, cohetes y fuego de ametralladora. Aquella faceta de ataque que había sacado a la luz Lindbergh se convertía ahora en la principal vocación de la máquina. Y en ambos papeles, como interceptor de kamikazes y como atacante de apoyo, el Corsair se mostró más que digno. Esto tiene que ver con la naturaleza dual de toda la reputación de combate de esta máquina. Las discusiones sobre cuán bueno fue el Corsair precisamente como caza, como cazador de aviones enemigos, no amainan hasta hoy. Unos ensalzan sus tallas de victorias de récord, otros recuerdan el vergonzoso debut y el temperamento caprichoso. Pero hay un terreno en el que la máquina no puede recibir, ni podía recibir, reproche alguno. La contribución del Corsair al apoyo directo de las tropas en primera línea sigue siendo inquebrantable. Aquí no hay nada que discutir, las cifras hablan por sí solas. Y he aquí esas cifras. Según los cómputos de posguerra, a lo largo de los años de la Segunda Guerra Mundial, los Corsair realizaron 64.000 salidas. 64.000 veces, el ala quebrada se alzó al cielo sobre el Pacífico. En los combates aéreos, las máquinas de este tipo destruyeron 2.140 aviones enemigos. 2.140 abatidos, una talla imponente para un caza que había empezado con una derrota de 10 contra 3. Esto tiene que ver con la faceta del asunto en la que el Corsair fue verdaderamente insuperable. A lo largo de la guerra, estas máquinas arrojaron sobre las posiciones enemigas 15.000 toneladas de bombas. 15.000 toneladas de carga mortal descargadas sobre fortificaciones, material y la fuerza viva del enemigo. Y la cuota del Corsair en las acciones de ataque en primera línea superó el 85%. Reflexionen sobre esa cifra. Más de 8 de cada 10 ataques de la aviación directamente sobre el campo de batalla correspondieron precisamente a las máquinas de ala quebrada. El caza rechazado como aparato embarcado se había convertido en la principal fuerza de ataque de la aviación naval. Sabiendo todo esto, ya no sorprende lo que vino después. Al Corsair de pistón, a diferencia de muchísimos de sus contemporáneos, nadie se apresuró a desguazarlo con la llegada de la era del reactor. La máquina que había empezado la guerra como un proscrito, la terminaba como el caballo de batalla insustituible de la flota. El avión al que se le había negado el derecho a una cubierta estaba, al final de la guerra, sobre todas las cubiertas, y cargaba sobre sí el peso principal del trabajo de ataque. Esto tiene que ver con la paradoja principal de todo el destino del Corsair, que hacia el final de la guerra emergió en toda su plenitud. El caza embarcado más rápido de su tiempo no se reveló de verdad en el papel del veloz cazador para el que había sido creado, sino en el papel de atacante de carga pesada, en el que al principio nadie había siquiera reparado. La máquina halló su verdadero propósito al margen de su diseño original, y fue precisamente ese propósito, el apoyo a quienes iban al combate por tierra, el que le aseguró una larga vida. La guerra en Europa y en el Pacífico había terminado, las armas callaban, millones de personas regresaban a sus hogares. Cabría pensar que aquí la biografía de combate del caza de pistón debía llegar a su fin. La era de las máquinas de hélice pasaba, llegaba la era de la velocidad del reactor. Pero la historia del Corsair estaba lejos de concluir. Lo más asombroso del destino de esta máquina la aguardaba ya después de la Gran Guerra, cuando el mundo, apenas recobrado el aliento, se precipitó de nuevo en nuevos conflictos. Y allí, en el cielo de una nueva guerra, el ala quebrada apareció otra vez. Llegaba la era de la aviación a reacción, pero el Corsair ni pensaba en retirarse. Sabiendo todo lo que la máquina había logrado hacer en la guerra pasada, nadie se apresuró a enviarla al desguace. Al contrario, los trabajos de modernización del veterano de pistón continuaron a pleno ritmo. En abril de 1946, un flamante F4U-5 abandonó la cadena de montaje. Esta modificación ganó unos 30 km por hora en velocidad, pero algo más resultó mucho más importante. El caza se desprendió por fin de buena parte de su carácter caprichoso. La máquina se dotó de dispositivos automáticos de control del despliegue de los flaps y de un sistema automatizado de refrigeración del motor, aquellas mismas comodidades que tanto habían faltado a los pilotos de las versiones anteriores. Lo que antes exigía atención y experiencia constantes, ahora lo asumía la automática, y el formidable exterminador de novatos se volvió notablemente más manejable. Esto tiene que ver también con la propia estructura que dio el paso a una nueva era. El anticuado entelado de las superficies de mando y de los planos del ala cedió definitivamente su lugar al metal.
Cambió también el armamento. En lugar de ametralladoras, llegaron 4 cañones de 20 milímetros que desde entonces se convirtieron en el estándar. El F4U-5 y su modificación nocturna especializada F4U-5N gozaron de una demanda estable mucho más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Cerca de un centenar de tales cazas los adquirieron las Fuerzas Aéreas de Francia, y junto con las tripulaciones francesas, la máquina atravesó toda una cadena de conflictos en el sudeste asiático y el norte de África. Pero la participación del Corsair en el conflicto de Corea merece una conversación aparte. La siguiente guerra para el ala quebrada empezó a las 6 de la mañana del 3 de julio de 1950. 16 cazas, dentro de un grupo de ataque de aviones del portaaviones Valley Forge, golpearon un aeródromo cercano a Pyongyang. Al ir en la segunda oleada, los Corsair llegaron al blanco cuando los hangares y las pistas ya habían sido destruidos por la primera incursión. Esto tiene que ver con el modo en que la máquina, literalmente, remataba al enemigo en tierra. El golpe de los Corsair recayó sobre los aviones supervivientes del enemigo, estacionados en el aeródromo destrozado. En los informes de los aviadores que regresaron, se hablaba de 38 destruidos y 27 dañados, aviones de diversos tipos. El resultado fue demoledor. En menos de 3 horas de trabajo de combate, la aviación de Corea del Norte, como fuerza organizada, dejó de existir en la práctica. Una sola incursión matinal borró toda una fuerza aérea de la ecuación de la guerra. Sin embargo, la verdadera fuerza del Corsair no se reveló en el cielo, sino sobre el campo de batalla. En grado aún mayor, la máquina moldeó el carácter de la lucha terrestre. En los encarnizados enfrentamientos, sucedía a menudo que el apoyo a un solo batallón de marines lo prestaban simultáneamente hasta 50 máquinas de ala quebrada. 50 Corsair sobre las cabezas de su propia infantería eran un muro macizo de fuego que araba las posiciones del enemigo. La eficacia de ese apoyo era tan alta que ya hacia finales de agosto el enemigo se vio obligado a renunciar por completo a las operaciones ofensivas durante las horas de luz. Esto tiene que ver con el hecho de que tampoco la noche traía descanso a las tropas norcoreanas. Tras la puesta de sol, el Grupo Aéreo 513, que operaba desde aeródromos de Japón, tomaba el relevo de patrulla a lo largo del paralelo 38. Sus pilotos usaban la modificación especial para todo tiempo F4U-5N, dotada además de un sistema antihielo y de equipo de radar. Ahora el ala quebrada pendía sobre el enemigo las 24 horas, de día y de noche, con tiempo despejado y con temporal. No había dónde esconderse de ella. La página dorada de toda la biografía de combate de la máquina fueron sus salidas en apoyo de la primera división del Cuerpo de Marines, cercada en un anillo cerrado por el ejército chino junto al embalse de Chosin. La situación de los rodeados parecía desesperada. Durante los 12 días en que los marines se abrían paso entre duros combates hacia la costa salvadora, sobre sus cabezas giraban sin cesar decenas de Corsair. Y esas máquinas no solo prestaban apoyo de fuego directo y reconocimiento, arrojaban municiones y pertrechos a los cercados, sosteniendo en los hombres la capacidad misma de resistir. El ala quebrada fue para la división, a la vez, escudo y sustento. Esto tiene que ver con la aparición de la última versión, especial, de la máquina. Recordando todos los méritos del Corsair, en 1952 vio a la luz una modificación puramente de ataque, el AU-1. Ya nadie le exigía récords de velocidad, y los diseñadores lo aprovecharon a fondo. Todos los puntos vulnerables de la máquina se cubrieron de forma fiable con 300 kilogramos de blindaje. Pero ni siquiera eso es lo asombroso. Con todo su pesado blindaje, el AU-1 era capaz de partir a una misión de combate llevando bajo el ala 2,5 toneladas de carga mortal. 26 escuadrones de Corsair en los cielos de la península de Corea realizaron un volumen colosal de trabajo. Baste decir que la intensidad de su empleo superaba notablemente la de la guerra mundial precedente. Pero por esa intensidad, hubo que pagar también un precio más alto. De las misiones de combate en Corea, no regresaron 360 máquinas de ala quebrada. Y en total, a lo largo de 10 años de producción, las fábricas de 3 firmas, Vought, Brewster y Goodyear, construyeron 12.571 cazas de este tipo. La máquina, que una vez estuvo a punto de ser enterrada tras su primer combate, sirvió 2 décadas y atravesó 2 grandes guerras. Y ahora, de algo que es casi imposible de creer. La última salida de combate de esta máquina legendaria tuvo lugar casi 3 décadas después de su primer despegue. Mientras en los cielos de las superpotencias hacía tiempo que reinaban los cazas a reacción, en algún lugar de los márgenes de la gran política, el ala quebrada del Corsair se alzó a su combate más tardío y más improbable.
fue en América Central. El 17 de julio de 1969, durante un breve conflicto entre Honduras y El Salvador, se alzó al cielo un corsair hondureño de la modificación AU-1. A sus mandos iba sentado el capitán Fernández. Lo que logró ese día entró para siempre en la historia de la aviación como el acorde final de la biografía de combate de los cazas de pistón. Esto tiene que ver con uno de los resultados más asombrosos que jamás conoció la era de las máquinas de hélice. En 2 duelos aéreos, Fernández abatió 3 aviones enemigos. 3 victorias en un solo día, sobre una máquina cuyo primer vuelo había tenido lugar antes incluso del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no es todo. Entre sus presas no había solo otros Corsair, sino también un caza Mustang, aquella misma célebre máquina estadounidense, uno de los símbolos del poder aéreo de los aliados. Reflexionen sobre esta paradoja. El Corsair, que un día había cedido su lugar en la cubierta a su rival el Hellcat, en el ocaso de su larga vida saldó cuentas con otra leyenda del cielo estadounidense. El ala quebrada batió a un Mustang en combate aéreo honesto, 28 años después de despegar por primera vez del suelo. Así terminó la era de los cazas de pistón, no en los cielos de las potencias mundiales, sino sobre una pequeña guerra en América Central, y fue el Corsair quien la terminó. Esto tiene que ver con la sentencia definitiva que la historia ha dictado sobre esta asombrosa máquina. Ante nosotros está, en efecto, uno de los cazas más hermosos de su tiempo. Sus características de vuelo se mantuvieron invariablemente altas a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. Fue rápido, potente y peligroso desde el primer día de la Gran Guerra hasta el último. Y aún así, el Corsair nunca llegó a desplegar plenamente su vasto potencial, precisamente como caza. 2 cosas se interpusieron. La primera, la caprichosa y cruda planta motriz, cuyo perfeccionamiento le robó a la máquina 2 años enteros, y de paso, la dotó de un temperamento pesado e intratable. La segunda, la poderosísima oposición de la firma Grumman, cuyo obediente Hellcat le arrebató al Corsair tanto la cubierta como la gloria de caza principal de la flota. La máquina superior en características perdió su pugna no ante el enemigo en el aire, sino ante su propio motor y ante un competidor calculador en tierra. Cabe decir que el tiempo le jugó a esta máquina sobresaliente una pasada verdaderamente cruel. El Corsair llegó tarde a una guerra y resultó moralmente anticuado en otra. Para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial no llegó a tiempo a causa del interminable perfeccionamiento del motor, y para lo más reñido del siguiente conflicto, la era del pistón ya vivía sus últimos días frente a las velocidades del reactor. El caza embarcado más rápido de su tiempo nunca llegó a ser lo que se había concebido que fuera, el terror de los combates aéreos. En su lugar, resultó verdaderamente demandado solo como avión de apoyo, como carga pesada de la guerra, como caballo de batalla insustituible sobre el campo. Esto tiene que ver con la esencia misma de aquella dualidad con la que comenzamos nuestro relato. La admiración de unos y la sonrisa condescendiente de otros. Ambos juicios resultaron, cada uno a su modo, justos. Ante nosotros está tanto el brillante batidor de récords como el caprichoso exterminador de novatos. Tanto el proscrito rechazado como el salvador de una división cercada. Tanto el caza que llegó tarde a su guerra, como el luchador que sobrevivió a todas las novedades a reacción de su tiempo y puso el punto final a toda una era de la aviación. Una sola máquina, una sola silueta, un solo destino y tantas contradicciones a la vez. Tal es la historia del F-4U Corsair, una máquina a la que temían sus propios pilotos y a la que no quería su propia marina. Un caza que empezó con una derrota vergonzosa y terminó batiendo a un Mustang en 1969, en el último duelo de la era del pistón. Un avión que se adelantó a su tiempo y llegó tarde a él a la vez. El ala quebrada llevó su gloria temible y contradictoria a través de 2 grandes guerras y 3 décadas, y pasó a la historia invicta. Amigos, gracias por haber estado conmigo hasta el final mismo de esta historia. Si el relato del destino del Corsair los atrapó, apoyen el canal, dejen una valoración y suscríbanse para no perderse los nuevos materiales sobre las leyendas de la aviación militar. Por delante quedan aún muchas máquinas cuyos destinos merecen un relato propio. Paz para todos, y nos oímos de nuevo muy pronto. Y con esto, nuestra historia sobre el F-4U Corsair llega a su fin. Una máquina a la que temía su propia marina atravesó 2 grandes guerras, 3 décadas y miles de combates, y pasó a la historia invicta. Si este relato los atrapó desde la primera palabra hasta la última, no se marchen en silencio. Den me gusta a este video. Es el mejor agradecimiento por el trabajo realizado y una señal de que las historias de aviación militar como esta son las que ustedes quieren.
Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Por delante quedan aún muchas máquinas legendarias cuyos destinos merecen un relato propio. Y no dejen de pulsar la campana junto al botón de suscripción. Así serán los primeros en enterarse de cada nuevo estreno y no se perderán ni una sola historia. Escriban en los comentarios qué opinan del Corsair, una máquina genial adelantada a su tiempo o un proscrito caprichoso que simplemente tuvo suerte. Sus opiniones y sus historias son lo que hace que valga la pena continuar. Paz para todos, y nos oímos de nuevo muy pronto.